Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El programa de intercambio educativo galáctico había sido aclamado como el pináculo de la cooperación entre especies, un faro brillante de pensamiento progresista que tendería puentes entre los mundos civilizados y sus contrapartes más rústicas. Lo que realmente logró fue dar a los mimados académicos alienígenas la oportunidad de sentirse magnánimos mientras observaban a especies primitivas tropezar con conceptos que cualquier ser debidamente evolucionado captaba en su equivalente al jardín de infancia. La Academia Centauri de Estudios Enológicos Avanzados representaba todo lo que la élite intelectual de la galaxia valoraba: agujas cristalinas que zumbaban con resonancia cuántica, jardines de meditación donde los pensamientos podían compartirse telepáticamente y salas de conferencias equipadas con cápsulas de interfaz neuronal que hacían que aprender fuera tan fácil como respirar. Era, bajo cualquier medida, un templo a la educación superior donde las mentes más brillantes de la galaxia se reunían para contemplar los misterios de la existencia, lo que hacía que la presencia de los habitantes de mundos letales, de Outworlders, fuera aún más divertida. El término en sí se había convertido en una especie de chiste recurrente entre las especies civilizadas. Los habitantes de mundos letales eran seres lo suficientemente desafortunados como para evolucionar en planetas donde la supervivencia requería una vigilancia constante contra todo, desde toxinas atmosféricas hasta fauna depredadora. El concepto mismo parecía absurdo para las especies que habían trascendido tales imperativos biológicos rudimentarios hacía milenios. ¿Por qué luchar contra la naturaleza cuando simplemente podías remodelarla a tu voluntad? ¿Por qué desarrollar adaptaciones físicas burdas cuando la tecnología podía proporcionar soluciones elegantes? Los humanos, en particular, proporcionaban un entretenimiento inagotable. Su mundo natal era un catálogo de errores evolutivos, patrones climáticos impredecibles, inestabilidad tectónica, una atmósfera que podía envenenar a la mayoría de las especies civilizadas y un ecosistema donde todo parecía diseñado para matar a todo lo demás. Que algo parecido a la inteligencia hubiera surgido de tal caos se consideraba una broma cósmica o un testimonio de la infinita capacidad del universo para la ironía. El profesor Vestalan encontraba toda la situación deliciosamente educativa. Como uno de los xenoantropólogos más distinguidos del colectivo Ateteran, había hecho carrera estudiando especies primitivas y sus pintorescos intentos de civilización. Su forma translúcida cambiaba entre longitudes de onda de luz visible mientras contemplaba el plan de la lección del día, con su conciencia parpadeando con anticipación. El tema de hoy era particularmente rico en potencial cómico: desafíos de integración de especies primitivas, un estudio sobre las limitaciones biológicas. La sala de conferencias zumbaba con las conversaciones de múltiples capas típicas de las especies avanzadas. Los delegados Borak se comunicaban a través de resonancia cristalina armónica mientras procesaban simultáneamente teoremas matemáticos cuánticos. Un grupo de eruditos Silitine compartía pensamientos a través de intercambio bioquímico, cubriendo sus discusiones 17 disciplinas académicas diferentes en paralelo. Los anfitriones Centauri flotaban en sus cápsulas ambientales, con su conciencia colectiva analizando flujos de datos que abrumarían a las mentes individuales. Y en la esquina trasera, tomando notas con lo que parecía ser un estilete primitivo sobre papel real, estaba la humana. Sarah Kane representaba todo lo que la galaxia encontraba simultáneamente fascinante y patético sobre los habitantes de mundos letales. Era pequeña para los estándares de la mayoría de las especies, apenas alcanzando el asiento del pecho de un Korak promedio, con rasgos pálidos y suaves que gritaban vulnerabilidad biológica. Su ropa era práctica en lugar de elegante, su tecnología risiblemente primitiva y sus métodos de toma de notas pertenecían a un museo de curiosidades antiguas. Lo que hacía su presencia aún más divertida era su aparente dedicación al proceso académico. Mientras que otros estudiantes de intercambio de mundos menos desarrollados solían pasar su tiempo maravillados ante la avanzada civilización que los rodeaba, la humana simplemente asistía a las conferencias, tomaba sus notas incomprensibles y hacía preguntas ocasionales que revelaban las vastas lagunas en la comprensión de su especie sobre los principios científicos básicos. Los otros estudiantes encontraban su presencia ligeramente entretenida.
Los Ateteran la apreciaban como un ejemplo vivo de callejones sin salida evolutivos. Los Centauri la veían como un punto de datos interesante en sus estudios continuos sobre la cognición primitiva. Los Borak la ignoraban en gran medida, como hacían con la mayoría de las conciencias individuales que no podían participar en sus discusiones colectivas. Los Korak encontraban su presencia personalmente ofensiva. Krex era un espécimen principal de su especie, 2,5 metros de exoesqueleto quitinoso, 4 brazos poderosos que terminaban en manipuladores afilados como navajas y una visión del mundo que colocaba a los depredadores alfa en la cima de cualquier jerarquía social razonable. Los Korak habían evolucionado como la especie dominante en un mundo donde la fuerza, la velocidad y la destreza en combate determinaban la supervivencia, y habían llevado esos valores con ellos a las estrellas. A diferencia de las otras especies en el aula, que habían trascendido sus orígenes biológicos a través de la tecnología y la conciencia colectiva, los Korak simplemente habían aplicado sus instintos depredadores a la civilización galáctica. Sobresalían en ciencias militares, operaciones de seguridad y cualquier campo donde sus ventajas naturales se tradujeran en supremacía práctica, lo que hacía que la presencia de una habitante de un mundo letal fuera particularmente irritante. Los humanos no eran solo primitivos, eran primitivos débiles. Su mundo natal podría ser un catálogo de peligros, pero los humanos mismos parecían risiblemente frágiles. Sin armadura natural, sin fuerza mejorada, sin reflejos acelerados. Eran, según los estándares Korak, el equivalente galáctico de animales de presa ambulantes que de alguna manera habían tropezado con la sapiencia. Que a tales criaturas se les concediera el mismo estatus académico que a las verdaderas especies depredadoras le parecía a Krex una violación fundamental del orden natural. Era un insulto que requería corrección. El profesor Vestalan se materializó al frente de la sala de conferencias, solidificando su forma en algo que se aproximaba a la materia convencional. Su voz resonó a través de múltiples rangos de frecuencia, traducida automáticamente por la interfaz de comunicación de cada estudiante a su formato lingüístico preferido. El examen de hoy se centra en los fascinantes desafíos que se enfrentan al intentar integrar especies primitivas en la civilización galáctica avanzada, comenzó, con un tono que cargaba con el tipo de desapego académico que lograba ser simultáneamente cortés y condescendiente. Exploraremos las limitaciones biológicas, psicológicas y culturales que impiden que ciertas especies logren una participación significativa en la sociedad interestelar. Una pantalla holográfica se materializó mostrando varios mundos primitivos, con la Tierra destacada prominentemente entre los ejemplos. El profesor hizo un gesto hacia la imagen con uno de sus apéndices cambiantes. Consideren el fenómeno de los mundos letales. Planetas donde las presiones ambientales han producido especies centradas enteramente en la supervivencia en lugar del desarrollo intelectual. Los habitantes de tales mundos a menudo muestran adaptaciones físicas notables, pero estas vienen a costa de la sofisticación cognitiva y el avance cultural. Sara continuó tomando notas, su estilete primitivo raspaba sobre el papel real en patrones que se asemejaban a algún tipo de sistema de notación simbólica. Su expresión permaneció neutral, sin mostrar ni ofensa ni interés particular en los procedimientos. El mundo natal humano representa un ejemplo particularmente extremo, continuó el profesor, entusiasmándose con su tema. Composición atmosférica tóxica para la mayoría de las especies civilizadas, inestabilidad geológica, variaciones climáticas extremas y un ecosistema caracterizado por lo que solo puede describirse como guerra biológica entre formas de vida competidoras. Varios estudiantes se giraron para mirar a la humana, esperando algún tipo de reacción. Ella simplemente continuó escribiendo, deteniéndose ocasionalmente para calcular algo en los márgenes de sus notas. El impacto psicológico de tales entornos no puede subestimarse. Las especies que evolucionan bajo una amenaza constante desarrollan vías neuronales optimizadas para respuestas de supervivencia inmediata en lugar de razonamiento abstracto. Esto crea limitaciones fundamentales en su capacidad para el pensamiento científico avanzado, la expresión artística y la cooperación social. Las mandíbulas de Krex chasquearon con aprobación. Finalmente, alguien estaba abordando la verdad obvia que todos habían sido demasiado educados para reconocer directamente. Se movió en su aparato de asiento reforzado, flexionando sus antebrazos con satisfacción. Además, añadió el profesor,
Las adaptaciones físicas que permiten la supervivencia en mundos letales a menudo resultan contraproducentes en entornos civilizados. Respuestas excesivas de adrenalina, instintos territoriales primitivos y dependencia de soluciones químicas en lugar de tecnológicas para los desafíos ambientales. Los eruditos Silitine intercambiaron comentarios bioquímicos sobre la naturaleza fascinante de los callejones sin salida evolutivos. El colectivo Centauri procesó matrices de probabilidad con respecto a la eventual extinción de especies tan limitadas. Los Borak armonizaron en frecuencias que sugerían una leve diversión ante la broma cósmica de la sapiencia en mundos letales. Sara pasó a una nueva página en su cuaderno y continuó escribiendo. Por supuesto, continuó el profesor Vestalan, debemos abordar tales limitaciones con compasión en lugar de juicio. Estas especies son víctimas de sus circunstancias evolutivas, no responsables de sus limitaciones biológicas. La cuestión se convierte en si los esfuerzos de integración representan una educación genuina o simplemente una forma elaborada de caridad académica. Ese último comentario provocó algunas resonancias de agradecimiento de los estudiantes más sofisticados. El profesor había logrado sonar tanto iluminado como devastador con notable eficiencia. Krebs decidió que era hora de contribuir a la discusión. Profesor, dijo, con una voz que llevaba los matices armónicos que indicaban una indagación académica cortés entre su especie. Dadas estas limitaciones obvias, ¿no sería más honesto reconocer que algunas especies simplemente no pueden beneficiarse de la educación avanzada? Continuar fingiendo lo contrario parece ineficiente. La forma del profesor parpadeó con lo que podría haber sido aprobación. Una observación astuta. El desafío radica en equilibrar la accesibilidad educativa con expectativas realistas. No podemos, después de todo, esperar que las especies de mundos letales capten conceptos que requieren arquitecturas cognitivas que simplemente no poseen. Exactamente, continuó Krebs, entusiasmándose con el tema. Tome nuestro ejemplo actual. Hizo un gesto hacia Sara con uno de sus brazos secundarios. Sentada allí tomando notas con herramientas primitivas, probablemente entendiendo quizás el 10% del contenido real. Pero todos fingimos que esto representa una participación académica significativa en lugar de una forma elaborada de teatro educativo. Algunos estudiantes se movieron incómodos. El discurso académico era una cosa, pero dirigirse directamente a la estudiante de intercambio se sentía innecesariamente cruel. Los Ateteran encontraron tal franqueza desagradablemente burda. Los Centauri procesaron subrutinas éticas sobre el comportamiento apropiado en el aula. Sara levantó la vista de sus notas por primera vez desde que comenzó la conferencia. Su expresión permaneció neutral, tal vez ligeramente curiosa sobre la dirección de la conversación. Quiero decir, continuó Krebs, envalentonado por lo que interpretó como atención, se supone que debemos fingir que una especie que todavía utiliza la combustión química para el transporte y herramientas mecánicas para la construcción puede contribuir de alguna manera a las discusiones sobre la teoría de la conciencia cuántica y las matemáticas multidimensionales. La forma del profesor Vestalan brilló con lo que podría haber sido emoción académica. Este era exactamente el tipo de discusión franca que requería la educación avanzada. El desafío, dijo, radica en determinar dónde termina la acomodación y comienza la deshonestidad intelectual. Las placas quitinosas de Krebs chasquearon con satisfacción. Finalmente, alguien estaba dispuesto a abordar la realidad sin la cortesía asfixiante que generalmente caracterizaba estas discusiones. Quizás, sugirió, deberíamos tener una demostración práctica. Mostrar a todos exactamente a qué nos enfrentamos cuando discutimos la integración de especies primitivas. La sugerencia flotó en el aire como un catalizador químico, esperando las condiciones adecuadas para producir una reacción explosiva. Varios estudiantes reconocieron la dirección peligrosa que tomaba la conversación, pero la curiosidad académica demostró ser más fuerte que la precaución social. ¿Qué tipo de demostración?, preguntó el profesor, con un tono que sugería interés científico en lugar de preocupación ética. Krebs se levantó de su aparato de asiento. Su altura total era impresionante, incluso en una habitación diseñada para proporciones de varias especies. Sus antebrazos se movieron con gracia depredadora mientras se acercaba al escritorio de Sara. Simple, dijo, con una voz que llevaba armónicos que se registraban como autoridad segura para la mayoría de las especies presentes. Probamos la premisa fundamental.
Si los habitantes de mundos letales están verdaderamente adaptados para la supervivencia, deberían ser capaces de demostrar esas adaptaciones. Si no pueden, reconocemos la conclusión obvia sobre sus capacidades reales. Sara continuó escribiendo en su cuaderno, aparentemente absorta en cualquier cálculo que hubiera capturado su atención. Parecía completamente ajena al hecho de que 2,5 metros de depredador alfa se acercaban a su posición, con lo que la mayoría de las especies reconocerían como una intención amenazante. El mundo natal humano supuestamente produce seres adaptados para el peligro constante, continuó Krex, ahora parado directamente al lado de su escritorio. Veamos cómo funcionan realmente esas adaptaciones en la práctica. El profesor Vestalan debería haber intervenido en este punto. Cualquier autoridad académica razonable habría reconocido que la situación se estaba moviendo más allá de la discusión teórica hacia una aplicación práctica potencialmente dañina. Pero la curiosidad del profesor sobre la psicología de las especies primitivas había superado su juicio, y se encontró genuinamente interesado en observar cómo respondería un habitante de un mundo letal al estrés real. Esto parece educativo, murmuró, tomando sus propias notas sobre la situación que se desarrollaba. Los otros estudiantes observaron con una mezcla de fascinación e incomodidad. El discurso académico era una cosa, pero lo que estaba sucediendo se sentía como algo completamente diferente y más primitivo. Krex colocó una de sus manos primarias sobre el hombro de Sara, extendiendo ligeramente sus manipuladores afilados como navajas para demostrar la realidad de la amenaza física. Entonces, dijo, inclinándose para acercar su rostro al de ella, veamos esas famosas adaptaciones de supervivencia de los mundos letales en acción. Por un momento, no pasó nada. Sara continuó escribiendo, aparentemente enfocada en sus cálculos, a pesar de la presencia de un depredador alfa demostrando comportamiento de dominancia directamente a su lado. Su respiración permaneció constante, su postura relajada, su atención aparentemente en otra parte. Las mandíbulas de Krex chasquearon con diversión. Esto era exactamente lo que había esperado. Una especie primitiva congelándose al enfrentarse a un peligro real. Sus supuestas adaptaciones resultando inútiles cuando se probaban contra una superioridad depredadora real. Aumentó la presión sobre su hombro, extendiendo sus manipuladores más para presionar contra la frágil piel humana. Vamos, dijo, con una voz que llevaba frecuencias armónicas diseñadas para desencadenar respuestas de miedo en la mayoría de las especies. Muéstranos estos notables instintos de supervivencia de los que seguimos oyendo hablar. Sara terminó cualquier cálculo en el que había estado trabajando y dejó su estilete primitivo. Se giró en su asiento para mirar a Krex, con una expresión aún neutral, casi pensativa. Interesante, dijo en voz baja, sin mostrar ninguno de los indicadores de estrés que la mayoría de las especies mostrarían en tales circunstancias. ¿Sabes? Estaba calculando las matemáticas de la transferencia de energía cinética. Las mandíbulas de Krex chasquearon con confusión. Esta no era la respuesta que había esperado de una especie primitiva bajo amenaza. La fórmula es en realidad bastante elegante, continuó Sara conversacionalmente. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la parte realmente interesante es cómo la palanca multiplica la aplicación efectiva de la fuerza a través de puntos de apoyo. Se puso de pie lentamente y, por primera vez, Krex notó que, a pesar de su aparente fragilidad, la humana no estaba acobardada ni mostraba un comportamiento sumiso. Su postura estaba equilibrada, sus movimientos controlados y sus ojos tenían una expresión que él no podía interpretar del todo. Por ejemplo, dijo ella, levantando sus manos aparentemente delicadas para agarrar el brazo primario de él donde descansaba sobre su hombro. Si aplicas fuerza rotacional en el ángulo preciso relativo al rango natural de movimiento de una articulación. Lo que sucedió a continuación sería discutido en círculos académicos durante generaciones. Aunque la mayoría de los relatos serían descartados como exageraciones obvias, las manos de Sara se movieron con precisión quirúrgica, encontrando puntos de presión y ángulos de palanca que la anatomía de Krex proporcionaba sin que él se diera cuenta. Su agarre, que había parecido suave, de repente se volvió absolutamente inamovible mientras aplicaba fuerzas que la armadura quitinosa de él nunca fue diseñada para resistir. El lanzamiento que siguió desafió varias leyes de la física que la mayoría de las especies consideraban fundamentales.
Una criatura con una masa de quizás 60 kilogramos generó de alguna manera suficiente energía cinética para lanzar a un guerrero Korak de más de 200 kilogramos a través de una sala de conferencias diseñada para seres de varios tamaños y densidades. La trayectoria de Krex lo llevó más allá de 3 filas de asientos, sobre un aparato de proyección holográfica y hacia la pared lejana con un impacto que se registró en los sistemas de monitoreo estructural del edificio. Golpeó los materiales académicos reforzados con fuerza suficiente para crear una impresión con forma de Korak en lo que se suponía eran superficies casi indestructibles. El sonido de su exoesqueleto rompiéndose fue audible en toda la sala de conferencias. Una serie de chasquidos agudos, como cristal rompiéndose, que indicaban una falla estructural en una armadura biológica que normalmente podía desviar armas de proyectiles. Se deslizó por la pared y aterrizó en un montón de quitina fracturada y apéndices dañados, haciendo sonidos que los traductores universales luchaban por interpretar, pero que indicaban claramente tanto sorpresa como un dolor considerable. La sala de conferencias quedó en absoluto silencio. Sara regresó tranquilamente a su asiento, recogió su estilete primitivo y reanudó la toma de notas como si nada particularmente notable hubiera ocurrido. La forma del profesor Vestalan parpadeó a través de varias longitudes de onda de luz visible diferentes mientras su conciencia luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. La imposibilidad matemática del evento luchaba con la evidencia innegable de un guerrero Korak incrustado en la pared de su sala de conferencias. Los otros estudiantes mostraron reacciones apropiadas a sus especies. La conciencia colectiva de los Ateteran zumbaba con flujos de datos confusos. Los Centauri calcularon rápidamente matrices de probabilidad que devolvieron resultados nulos. Los armónicos Borak cambiaron a frecuencias típicamente reservadas para encuentros con fenómenos incomprensibles. Los protocolos de respuesta de emergencia se activaron automáticamente cuando los sistemas de monitoreo del edificio detectaron daños estructurales potenciales y registraron las señales de socorro biológico de Krex. Aparatos médicos se materializaron alrededor de su forma arrugada, comenzando la evaluación inmediata del trauma y los procedimientos de estabilización. Fascinante, dijo Sara en voz baja, haciendo notas adicionales en su cuaderno primitivo. Los cálculos de aceleración fueron bastante precisos, aunque puede que haya subestimado la integridad estructural de la arquitectura del exoesqueleto Korak. Hizo una pausa en su escritura para mirar el aparato médico que ahora rodeaba la forma inmóvil de Krex. Espero que el daño en la columna no sea permanente. Ese no era realmente el resultado previsto. El profesor Vestalan finalmente logró estabilizar su forma lo suficiente como para hablar. ¿Cómo? Comenzó, luego se detuvo, incapaz de formular una pregunta que abordara adecuadamente la imposibilidad de lo que acababa de ocurrir. Física, respondió Sara amablemente. Los mundos letales tienden a producir especies con una comprensión bastante completa de la mecánica aplicada. Cuando tu supervivencia depende de la aplicación eficiente de la fuerza en condiciones adversas, desarrollas instintos bastante sofisticados sobre la palanca, el momento y los puntos débiles estructurales. Hizo un gesto hacia su cuaderno con su estilete primitivo. He estado documentando las características anatómicas de varias especies que hemos encontrado. Interés académico principalmente, pero también curiosidad práctica sobre cómo diferentes presiones evolutivas produjeron diferentes soluciones físicas. El personal médico se había materializado alrededor de la posición de Krex y estaba realizando un análisis estructural detallado de sus lesiones. Los informes preliminares indicaban múltiples fracturas en su exoesqueleto, daños significativos en su sistema esquelético primario y lo que parecía ser un trauma espinal severo. La anatomía Korak es particularmente interesante, continuó Sara conversacionalmente. Toda esa armadura quitinosa proporciona una excelente protección contra impactos de proyectiles y ataques de corte, pero en realidad crea vulnerabilidades estructurales cuando se somete a fuerzas rotacionales aplicadas en ángulos específicos. La conciencia del profesor Vestalan luchaba con las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que deliberadamente? Oh, sí, confirmó Sara. Las especies de mundos letales tienden a ser bastante buenas en la evaluación rápida de amenazas y la respuesta táctica. Es bastante necesario cuando tu entorno incluye cosas que quieren matarte regularmente. Hizo otra nota en su sistema de registro primitivo.
Aunque probablemente debería mencionar que estaba siendo considerablemente más suave de lo que normalmente sería en una situación de supervivencia real. Los entornos académicos requieren moderación. El equipo médico había estabilizado la condición de Craig y se preparaba para transportarlo a instalaciones de trauma avanzado. Su evaluación preliminar indicó que, si bien sus lesiones eran graves, la tecnología médica avanzada debería poder reparar la mayor parte del daño a su exoesqueleto y sistema esquelético. Las lesiones espinales requerirían un tratamiento más especializado. ¿Se recuperará?, preguntó el profesor Vestalan, con su forma aún parpadeando con confusión y preocupación. Casi con certeza, respondió Sara. Tuve cuidado de evitar daños a las vías neuronales críticas o a los sistemas de órganos vitales, aunque es posible que quiera reconsiderar su enfoque para evaluar a las especies primitivas en el futuro. Miró alrededor de la sala de conferencias, notando el continuo silencio atónito de sus compañeros de estudios. Espero que esto no interrumpa el horario académico. De hecho, estaba encontrando la discusión bastante educativa. El profesor Vestalan se dio cuenta de que su conferencia cuidadosamente planeada sobre las limitaciones de las especies primitivas había tomado un giro inesperado. El marco teórico que había construido de repente parecía mucho menos sólido de lo que había parecido minutos antes. Quizás, dijo lentamente, deberíamos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones sobre las adaptaciones de los mundos letales. Sara sonrió cortésmente. Eso probablemente sería académicamente sólido. Aunque debería mencionar que las capacidades humanas son en realidad bastante modestas en comparación con algunas especies de mundos letales. Nuestro mundo natal es peligroso, pero hay planetas donde las presiones ambientales producen adaptaciones de supervivencia mucho más impresionantes. Hizo un gesto hacia sus notas nuevamente. He estado documentando las capacidades de varias especies como un proyecto de investigación en curso. Los datos preliminares sugieren que los marcos académicos galácticos actuales pueden subestimar significativamente las aplicaciones prácticas del desarrollo basado en la presión evolutiva. Las implicaciones de esa declaración se asentaron sobre la sala de conferencias como una reacción química que se propaga lentamente. Si los humanos representaban el extremo modesto de las capacidades de los mundos letales, ¿qué sugería eso sobre las especies de entornos aún más hostiles? El profesor Vestalan se encontró reconsiderando suposiciones fundamentales sobre las especies primitivas, las limitaciones evolutivas y la relación entre las adaptaciones de supervivencia y la capacidad intelectual. Su conciencia zumbaba con nuevas posibilidades de investigación y marcos teóricos que podrían corresponder realmente a la realidad observable. Creo, dijo finalmente, que tal vez necesitemos revisar nuestro plan de estudios. Sara asintió con aprobación. Aprendizaje continuo y adaptación a nueva información. Esa es la base de cualquier metodología educativa sólida. Volvió su atención a su sistema de toma de notas primitivo, aparentemente lista para continuar con cualquier contenido académico que el profesor se sintiera capaz de impartir. Los otros estudiantes comenzaron lentamente a procesar las implicaciones de lo que habían presenciado. Las conversaciones se reanudaron en tonos tenues a través de varios métodos de comunicación, pero el desprecio casual hacia las especies de mundos letales que había caracterizado las discusiones anteriores estaba notablemente ausente. Mientras el personal médico transportaba la forma inconsciente de Craig fuera de la sala de conferencias, el profesor Vestalan intentó reanudar su material preparado sobre los desafíos de integración de especies primitivas. Sin embargo, descubrió que su marco teórico requería una revisión sustancial a la luz de la reciente demostración práctica. La estudiante de intercambio humana continuó tomando notas con sus herramientas primitivas, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban no limitaciones intelectuales, sino más bien una comprensión integral de conceptos que la mayoría de las especies avanzadas abordaban desde direcciones teóricas completamente diferentes. Al final del periodo de conferencias, quedó claro que el programa de intercambio educativo galáctico estaba teniendo éxito de maneras que sus arquitectos originales nunca habían anticipado. El intercambio cultural, al parecer, estaba ocurriendo de hecho, aunque tal vez no en la dirección que la mayoría de los participantes habían esperado. Mientras los estudiantes salían de la sala de conferencias, dieron a la posición de Sara un margen notablemente más amplio que antes de la demostración educativa de la tarde. La distancia respetuosa, al parecer,
había reemplazado el desprecio casual en su enfoque hacia las especies de mundos letales. Sara recogió sus materiales primitivos y se preparó para irse a su siguiente obligación académica. Al pasar por la posición del profesor Vestalan, se detuvo brevemente. «Gracias por la fascinante conferencia», dijo cortésmente. «Aprecié particularmente el componente de aplicación práctica. Proporcionó excelentes datos para mi investigación en curso sobre la dinámica del comportamiento interespecies». La forma del profesor Vestalan parpadeó con lo que podría haber sido vergüenza académica. «Quizás la próxima vez deberíamos centrarnos más en los marcos teóricos». «Oh, creo que las demostraciones prácticas tienen su lugar en la educación avanzada», respondió Sara. «Aunque es posible que desee revisar sus protocolos de seguridad en el aula. Algunas especies pueden ser bastante impredecibles cuando se sienten amenazadas». Se dirigió hacia la salida, dejando al profesor Vestalan contemplando la extraña ironía de que, en una conferencia diseñada para demostrar las limitaciones de las especies primitivas, el único comportamiento primitivo había sido exhibido por representantes de civilizaciones supuestamente avanzadas. El programa de intercambio educativo galáctico, se dio cuenta, estaba funcionando exactamente como estaba previsto, aunque tal vez la educación fluía en direcciones que nadie se había molestado en anticipar. Durante los días siguientes, la noticia del incidente se extendió a través de las redes sociales de la academia con el tipo de velocidad típicamente reservada para la transferencia de información cuántica. La historia creció al contarse, como suelen hacer tales historias, pero los hechos esenciales permanecieron obstinadamente consistentes. Un estudiante de intercambio humana había lanzado a un guerrero Korak a través de una sala de conferencias con la fuerza suficiente para requerir intervención médica avanzada. La respuesta de la comunidad académica fue fascinantemente diversa. El colectivo Ateteran emitió declaraciones formales sobre la necesidad de mejores protocolos de seguridad en el aula mientras iniciaba discretamente proyectos de investigación sobre la biomecánica de los mundos letales. Los Centauri comenzaron a modelar probabilidades para variables previamente no consideradas en sus matrices de interacción interespecies. Los Borak, con su franqueza típica, simplemente reclasificaron a los humanos de primitivos inofensivos a potencialmente peligrosos en sus bases de datos de interacción de especies. Lo más revelador fue que la inscripción en los cursos de xenoantropología del profesor Vestalan aumentó en un 300%. Los estudiantes que anteriormente habían descartado los estudios de especies primitivas como trabajo de caridad académica de repente se encontraron intensamente curiosos sobre las aplicaciones prácticas del desarrollo basado en la presión evolutiva. Sara, por su parte, parecía completamente ajena a su nueva notoriedad. Continuó asistiendo a conferencias, tomando notas con su estilete primitivo y haciendo preguntas que revelaban profundidades de comprensión que la mayoría de los profesores encontraban simultáneamente impresionantes e inquietantes. Su proyecto de investigación sobre la dinámica del comportamiento interespecies se había convertido en algo que se aproximaba a un análisis integral de los puntos ciegos de las civilizaciones galácticas con respecto a las especies adaptadas a la supervivencia. Los informes médicos sobre las lesiones de Krebs proporcionaron alimento adicional para el pensamiento académico. La precisión requerida para causar un daño estructural tan específico evitando al mismo tiempo una discapacidad permanente sugería no solo capacidad física, sino una comprensión integral de la anatomía y biomecánica alienígena. Las especies de mundos letales, al parecer, desarrollaban habilidades analíticas bastante sofisticadas junto con sus adaptaciones de supervivencia. El propio Krebs, una vez que su columna había sido reconstruida y su exoesqueleto reparado, encontró su perspectiva sobre las especies primitivas sustancialmente alterada. La experiencia de ser dominado casualmente por algo que había asumido que era una presa había sacudido las suposiciones fundamentales sobre la relación entre la capacidad física y la sofisticación evolutiva. Abordó su recuperación con una apreciación recién desarrollada por las complejidades de la dinámica interespecies. El profesor Vestalan revisó completamente su plan de estudios. Su nueva serie de conferencias, Adaptaciones de supervivencia avanzadas, reconsiderando las presiones evolutivas en el contexto galáctico, atrajo a audiencias que llenaron la sala y se convirtió en una de las ofertas de cursos más populares de la academia.
El marco teórico que una vez había descartado a las especies de mundos letales como callejones sin salida evolutivos fue reemplazado por una comprensión más matizada de cómo diferentes presiones ambientales producían diferentes formas de inteligencia y capacidad. La estudiante de intercambio humana que había desencadenado esta revolución académica continuó sus estudios con su característico enfoque tranquilo, aparentemente inconsciente de que había alterado fundamentalmente las perspectivas galácticas sobre la integración de especies primitivas. Su cuaderno, lleno de cálculos y observaciones registrados en notación simbólica primitiva, se había convertido en un objeto de considerable interés académico entre los profesores que comenzaban a sospechar que las metodologías primitivas podrían ofrecer ideas que las técnicas avanzadas habían pasado por alto, lo cual, cuando el profesor Vestalan pensaba en ello, era probablemente la lección más valiosa de todas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.